Mi nombre es Pablo Amarelli y soy el gerente del concesionario de la zona franca de Bahía Blanca, Coronel Rosales. Un poco la presentación se vino contando los beneficios y los conceptos de zona franca, también las facilidades, los regímenes aduaneros para lo que es la logística y almacenamiento de componentes y de equipamiento. Yo lo que quisiera es contarles un poco lo que nosotros venimos haciendo, que está marcado en nuestra zona franca desde el punto de vista de innovación, y la subzona franca es, digamos, uno de los casos de éxito que tenemos para mostrar. En principio les comento, nosotros tenemos dos áreas operativas, un área operativa general para lo que es almacenamiento de carga general, donde tenemos servicio para cargas de equipamiento, dos galpones cerrados raqueados de 1000 metros cuadrados cada uno, un predio habilitado por aduana de 8 hectáreas, donde hemos dado servicio, por ejemplo, a Propans, a arenas, grandes cargas que tuvieron que permanecer un alto tiempo almacenadas. Y tenemos un segundo área operativa que fue pensada específicamente para lo que es carga de proyecto, en principio con un scope en lo que es energías renovables, con todo lo que se vino con el cambio en materia energética en energías renovables, en aerogeneradores, donde la importancia del puerto de Bahía Blanca fue crucial y el trabajo que se hizo con el puerto y conjunto con Nación es muy importante. Y por el otro lado, en una segunda etapa con scope en oil and gas, con lo cual eso es un poco lo que yo les quería contar. Nosotros venimos trabajando en lo que es innovación, tomando el benchmarking de qué es lo que se hace en otros lugares del mundo. En principio siempre vemos una brecha en lo que es el régimen de zonas francas y trabajamos en el potenciamiento de la ley a largo plazo. Creemos que son herramientas de promoción de inversión, de empleo, más allá de la logística, pero también buscamos soluciones a corto plazo y a mediano plazo, porque creemos que hay muchas condiciones y mucho para hacer sin modificar la ley, brindando mayor competitividad en lo que es logística, en lo que es el desarrollo productivo. Entonces nosotros lo que hacemos es el desarrollo de un sector estratégico y favorecer el encadenamiento productivo. Básicamente lo que tomamos es la necesidad del sector privado y lo analizamos a la luz del régimen. Entonces analizamos la factibilidad de poder aplicar el régimen de zona franca y poder favorecer esa erradicación o esa operación con la legislación como está hoy en día, buscando la innovación en la aplicación de los procesos. Eso fue lo que hicimos con innovación, la unión de dos puntos que nadie había unido con un valor agregado para la sociedad, una originalidad, y eso fue lo que hicimos y lo que marcó un poco el camino de crecimiento nuestro. Nosotros en una de las presentaciones anteriores mencionaban todas las zonas francas que están activas y las que se están desarrollando, incluso acá en Neuquén, la zona franca de Zapala, que ya está adjudicada, en Jujuy, minorista y productiva, Perico y La Quiaca, Villa Constitución, digamos, es un régimen que está hoy en día en agenda y que las provincias están promoviendo. Y nosotros somos la última zona franca que entró en operaciones. Nuestro inicio operativo fue 2013, hace 5 años nada más. Sin embargo, con el mismo régimen que todos, fuimos los primeros en instaurar ciertos servicios y ciertas condiciones para atender a las cargas que han permitido un gran crecimiento en lo que son las operaciones. Por un lado, tenemos la primera subzona franca del país, que esto está tomado, les decía, el benchmarking de casos extranjeros. Si bien Uruguay y Colombia es lo que usualmente Argentina está mirando, a nosotros nos gusta mucho y lo tenemos incorporado ya desde la génesis de nuestra norma, el modelo americano. El modelo americano es un régimen que no ha tenido grandes cambios en el tiempo en lo que es la ley, sin embargo, los value drivers que ellos usan son blandos, digamos, es la flexibilidad y la adaptación del régimen para adaptarse a lo que el empresario o el sector productivo necesita. Básicamente, la posibilidad de hacer subzonas francas es la posibilidad de llevar el régimen de un área general a un área de propósito especial donde tiene que radicarse, donde se necesita. En el caso nuestro, teníamos ya el área en la zona franca en 2013 habilitada, pero nos comenzaron a llegar un montón de pedidos de equipos de perforación petrolera, ampliaciones de planta, logística Tierra del Fuego, arenas. En todos esos casos, el costo logístico que teníamos para poder darle tratamiento de zona franca, la empresa necesitaba el régimen, pero nosotros no estábamos ubicados donde teníamos que estar. Nosotros teníamos que estar ubicados dentro del puerto. Entonces, instalamos la primera subzona franca del país en Puerto Galván, a pie de muelle, para manejo de carga de proyecto. En el 2018 fue habilitada, manejamos, como les decía, en una primera etapa estaba orientado a dar respuesta a energías renovables. Fue un caso premiado en la Wind Power 2018 como un caso de éxito en la mesa de transporte y logística. Trabajamos 5 proyectos de energía eólica 2018 y tenemos 11 proyectos cerrados para este año. Es decir,
Este año tenemos 200 turbinas, 200 aerogeneradores que van a estar entrando por el puerto de Bahía Blanca, de las cuales eligieron el régimen de zona franca como lugar de acopio y como buffer de almacenamiento previo al proyecto. El régimen de zona franca en realidad es flexible, es versátil. Uno tiende a pensar que es el régimen por el cual, como uno no tiene límite de tiempo para almacenarlo, lleva la mercadería y después la parcializa o la puede comercializar. Nosotros lo que decimos es que el régimen es el único que da esa posibilidad, pero también da la posibilidad de la liberación inmediata, que un poco en la presentación anterior daban esa ventaja, digamos, en lo que es, por ejemplo, un régimen de depósito fiscal. Entonces tenemos proyectos con liberación inmediata y tenemos proyectos que entraron en diciembre, enero y están saliendo, por ejemplo, ahora cuando el proyecto en parque lo necesitaba. Por otro lado, vimos una necesidad en las pymes en la región, las cuales no tenían un servicio justamente de carga consolidada y no traen un contenedor completo. Y para poder mandar una mercadería de carga suelta, un pallet, un cajón o 5 pallets, etcétera, tenían que hacer un tránsito específico con un transporte afectado, con un camión, para traerlo para la zona de Bahía Blanca y para poder trabajar en su ciudad, su comercio exterior. Eso era inviable, muy pocos lo hacían, los que necesitaban sí o sí el régimen porque el costo logístico era demasiado alto. Nos pusimos a trabajar con una empresa de Montevideo, de Zona Franca, Uruguay, el Grupo RAS, que ya tenían establecido un servicio de carga LSL para todo lo que es Sudamérica y habilitamos el primer servicio de carga LSL para pymes con arribo directo en Zona Franca. Es decir, hoy en día tenemos un camión semanal o cada 15 días que viene desde la Zona Franca de Montevideo, multimodal, a donde todas las empresas pueden enviar sus envíos, ya sea terrestre, marítimo o aéreo. Tenemos empresas que vuelan equipamiento y lo bajan en camión, empresas que embarcan marítimo en un consolidado hasta Montevideo y después lo traen, con liberación directa o con ingreso directo en Zona Franca. Esto, el impacto que tuvo fue que pasamos de estar trabajando en un inicio con 20 empresas a estar trabajando hoy con 120 y ampliar el área de influencia de nuestros clientes. Hoy en día trabajamos con empresas de Neuquén, de Río Negro, de La Pampa, de Mendoza, de Buenos Aires, Mar del Plata, Tandil, más allá obviamente del área de influencia de Bahía Blanca. Y para las empresas que necesitaban traer carga aérea en forma directa, tenían el mismo problema. Cuando bajen Ezeiza tienen que hacer un tram, que ahí comentaban un poco que el costo del precinto electrónico hoy en día es más económico, que eso cambió hace unos meses y es cierto, pero por otro lado necesitas un transporte habilitado y exclusivo, con lo cual nuevamente para traer una mercadería chica que me llegó de Ezeiza, tengo que afectar un transporte por 700 kilómetros, con lo cual el costo, no le digo que no se hace, pero no es aconsejable. Habilitamos con un acuerdo con Aerolíneas Argentinas y con Jetpack el arribo directo de carga aérea con corte de guía internacional en nuestra zona. También con un agente logístico local que hace el servicio del tránsito aduanero interno, digamos, para arribo directo. Con lo cual, básicamente, con el mismo régimen que tenían otros, lo que hicimos fue buscar no quedarnos con el status quo de que porque no se hace, no se puede hacer, sino que buscamos cómo hacerlo. Arrancamos en un principio con la necesidad del privado. O sea, con la empresa que nos trae la inquietud o con la empresa que nos trae la necesidad. Y a partir de eso construimos la solución. Por eso me gusta esta frase, innovación sin ejecución es alucinación. Digamos, nosotros venimos trabajando mucho a nivel aduana, Nación y a nivel Ministerio de Producción de Nación, que es la autoridad de aplicación del régimen, en poder detectar todas las posibilidades que hay de un régimen en Argentina que no se ha puesto en agenda de forma suficiente, digamos, que ha quedado un poco relegado como un depósito de almacenamiento de mercaderías a largo plazo con el cual se puede hacer mucho más. Y les decía que nos gusta el modelo americano. Por un lado, es un régimen que tiene plenas capacidades de producción y es un régimen que tiene algunos caballitos de batalla. Uno de ellos, sin duda, la subzona, la posibilidad de hacer subzonas francas. Nosotros lo tomamos directamente de la experiencia del puerto de Houston, que tiene un gran peso en todo lo que es industria petroquímica y oil and gas, más de 80 subzonas. Para que ustedes vean la relevancia del régimen, en 2017 tenían 262 zonas francas aprobadas generales, con 300 zonas de producción y más de 500 subzonas. Estamos hablando en Argentina, tenemos solamente 13 habilitadas y somos la única zona franca que tiene la posibilidad de extenderse en subzonas. Básicamente el modelo de subzonas logró dinamizar el régimen, hay que justificar por qué hay que ir a un área de propósito especial, digamos, no es que uno que está dado en forma automática, hay un procedimiento a seguir. Hay un convenio entre el concesionario, que somos nosotros, y el deudor de los espacios. Tiene un gran impacto en el empleo en Estados Unidos, 2015 420.000 empleos directos, 2017 450.000, y fíjense que el 10% de las importaciones en Estados Unidos se realizan vía zona franca y el 5% de las exportaciones, estamos hablando de 87 billones de dólares.
Lo que ellos tienen en lo que es el régimen productivo, y por eso nosotros trabajamos y creemos que es necesario un cambio de ley, es la posibilidad de zonas francas que sean productivas para favorecer la inversión y favorecer justamente el desarrollo de los sectores productivos. Pero tienen el otro caballito de batalla, que es la tarifa invertida. Bueno, esta es una frase, justamente les decía, la ley de Estados Unidos de 1934 no fue modificada, no es que han ido cambiando el régimen, y sin embargo el renacimiento que tuvo fue en la capacidad de adaptación al cambio, el espíritu innovador de las agencias locales, provinciales y federales involucrados en administrarla, y el grado que estas agencias logran trabajar en sociedad con el sector empresarial para alcanzar el objetivo compartido por todos, que es justamente el aumento de la competitividad. Y les decía que el otro caballito de batalla que tienen es el régimen de tarifa invertida. Básicamente, y offsetting, o sea, ellos detectan cuando se da, que ahora les voy a contar lo que es, cuando ellos detectan que en una política comercial externa se da una tarifa invertida y que eso es perjudicial para la industria local, ¿cómo utilizan el régimen para desactivar ese hecho indeseado? La tarifa invertida se da cuando el arancel de importación penaliza la importación de los insumos versus el producto terminado. Es decir, cuando ingresa la mercadería, si el derecho aplicable de importación a los insumos es mayor que el producto terminado, ellos dicen, ¿cómo va a ser el productor americano? Y esto acá vamos a llevarlo a oil and gas y vamos a llevarlo al caso en Argentina. ¿Cómo hace el productor americano para ser competitivo si cuando tiene que importar de afuera? Hoy en día las cadenas de valor son globales. Es decir, es impensado hacer un producto 100% local en cualquier lugar del mundo, sino que hay distintas etapas de producción que se hacen en distintos lugares. Y muchos de esos lugares son zonas francas. Hay más de 3.000 zonas francas en el mundo. Entonces, ¿cómo va a ser un productor local de cualquier país para ser competitivo si el bien terminado que él está fabricando puede importarse de una zona franca del exterior a una tarifa menor que todos los insumos que él se tiene que abastecer del exterior para fabricarlo? Por más que sea muy bueno, por más que tenga mano de obra calificada, por más que invierta, por más que haga los deberes y las cosas bien, ya el sistema arancelario, la política comercial del país, ya está penalizando el valor agregado y la fabricación local. Para llevarlo a caso en Argentina, justamente la política comercial externa está dada hoy en día por leyes de fomento sectorial, es decir, hay sectores promovidos, dentro de ellos oil and gas, abastecimiento hidrocarburífero, en el cual para favorecer la importación de bienes de capital, para favorecer la incorporación de equipamiento que aumente las fronteras de posibilidades de producción del país, tenemos perforaciones al arancel externo común de Mercosur. No solamente por leyes de fomento, sino por decretos también en muchos casos. Tenemos hecho un relevamiento de un montón. Para que ustedes lo vean gráfico, si yo quiero fabricar, por ejemplo, en maquinaria vial una topadora y la quiero importar, ya sea con rodamientos con orugo o no, el arancel externo común y el derecho de importación extrazona es del 0%, o una motoniveladora. Es decir, yo hoy la compro de China sin ningún tipo de restricciones y no pago derecho de importación. Pero si yo la quiero fabricar por un tema de matricería y un montón de componentes que sí o sí vienen de afuera, entonces yo me instalo en el país o estoy instalado y estoy compitiendo y tengo que importar las hojas, por ejemplo, pago el 14%, la pala 14%, cabina 10%, neumáticos 35%, oruga 14%, motor, cables otros, un promedio de 16-18%. Es decir, ¿cómo le vamos a pedir al fabricante que pueda ser competitivo? Son dos intereses distintos, digamos, pero que generan una tensión. Necesitamos favorecer la importación de maquinaria, pero también necesitamos dar condiciones de competitividad a las empresas para que puedan sumarse en ese desarrollo. Entonces, decía la innovación, conectar dos puntos. ¿Qué es lo que nosotros vemos como una posibilidad con el régimen hoy en día como está y que nos ha venido también por necesidad de los privados y que todavía no hemos podido resolver en lo que es oil and gas? Tenemos la ley 26741, justamente autoabastecimiento de hidrocarburos, con un objetivo prioritario de garantizar el autoabastecimiento, pero también el desarrollo económico, el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias. Y por otro lado tenemos del año 94 la ley marco de zonas francas. Justamente lo que busca es aumento de la eficiencia, disminución de costos, efecto en inversión y en empleo. Y es un régimen eminentemente federal. Cada provincia tiene su zona franca y le puede dar el perfil que necesita. Por otro lado, sí o sí, estamos hablando de regímenes de comercio exterior, Código Aduanero, Ley 22415 y decreto reglamentario. ¿Cuáles son las destinaciones que hoy en día se están usando? O sea, ¿cuáles son las operaciones aduaneras que hoy en día se realizan? La importación, antes importaciones temporales de equipos de perforación, y con el decreto 629 de 2017, que crea un régimen de importación de bienes usados para la industria,
que se mencionó también como uno de los regímenes promocionados en la presentación anterior. Ahora vamos a ver de qué se trata. La posibilidad de hacer importación a consumo, o sea, traer el bien ya terminado para radicarlo en el país sin el pago de derechos de importación o con una tasa reducida. Entonces, hoy en día tenemos la posibilidad de traer bienes usados del exterior en forma temporal, es decir, que ingresan para hacer un trabajo y después de volver al exterior. Bienes usados a consumo, en el caso que estén incluidos dentro del decreto de fomento en virtud de la ley. Y también exportaciones temporales para reparación. Hay muchos bienes que se envían al exterior para repararse, para volver a su condición original, y después cuando vuelven tributan solamente por el valor del componente extranjero. ¿A qué tarifa? A la tarifa del bien final. Es decir, que es una tarifa invertida. Es decir, yo mando una bomba al exterior a reparar, en el exterior se hace un listado de todo el valor que se agrega, de los componentes, y cuando esa bomba vuelve reparada del exterior, va a tributar por el derecho de importación de la bomba en sí, con lo cual es el mismo régimen que yo explicaba antes, nada más que sin ese nombre. Entonces, ¿qué es lo que establece el decreto? Para enumerar rápidamente, hay un listado taxativo de bienes usados que se pueden importar hoy en día al 0% desde el año 2017, bombas volumétricas, máquinas de sondeo, mezcladores, llaves hidráulicas, válvulas, grupos electrógenos, equipo de perforación, siempre que sea empresas que estén en el régimen de fomento petrolero. Y otra cantidad de bienes que se pueden importar al 7%, turbinas de gas, cilindros hidráulicos, otro tipo de bombas, intercambiadores de calor, filtros, etc. ¿Qué pasa cuando hay capacidad de provisión local del bien? Obviamente, si está ingresando al 0% o al 7%, no tiene mucha posibilidad el fabricante local de competir, entonces lo que establece el régimen es que la empresa promovida que ingresó ese equipamiento tiene un compromiso de abastecerse por un valor, por un porcentaje del valor de lo que está importando con industria local. Entre el 15 y el 80% dependiendo de la antigüedad del bien. Mientras más años de antigüedad tenga el bien que importo, el Estado mayor componente de ese valor me pide que yo después me dé vuelta y lo vuelque a abastecimiento local. Y también se admite que hay un gran impacto de algo que hoy en día no se está haciendo, que es el revamping, el reacondicionamiento que se hace de los equipos afuera. Es decir, cuando viene el equipo usado, antes de venir, se manda a algún lugar, que muchas veces se hace en Uruguay, de hacer una serie de trabajos que representan un gran valor agregado con una aplicación de mano de obra importante, que tiene un gran impacto en el valor del bien que se importa. Entonces, incluso eso ameritó un cambio en la norma, porque el valor estaba demasiado alto, casi como un bien nuevo del usado. Entonces se le aceptó que se le da una depreciación hasta el 25% del valor para poder un poco salvar esa cuestión. Con lo cual eso lo que está mostrando es que hay una gran posibilidad, no digo todo, pero una gran posibilidad de hacer un montón de trabajos y abastecer con industria local y conectar los dos regímenes, zona franca, con el régimen de explotación y de fomento, para, que recién lo comentaban, pymes locales o empresas locales, que en estas condiciones se les está haciendo muy difícil competir. Por otro lado, les decía el tema de la reparación, que les contaba. Uno lo envía al exterior un bien para reparar y después cuando vuelve va a estar tributando solamente por el valor agregado que se hizo en el exterior. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurriera si se le brinda a la industria nacional la capacidad de zona franca para realizar reparaciones, revamping, reacondicionamientos con costos competitivos? Es decir, igualando con las condiciones del exterior. ¿Por qué digo esto? Porque hasta ahora reparaciones no se vienen haciendo en zona franca. Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer. Nosotros ya tenemos hoy el ok de la autoridad de aplicación ante un caso puntual para poder realizarlo. Entonces, ¿qué condiciones tengo? Puedo ingresar maquinaria exterior usada sin ningún tipo de permiso, o sea, la transferencia de tecnología. Tengo menores costos, estoy desgravado de impuestos nacionales y provinciales en los servicios básicos. Un proyecto electrointensivo tendría gran impacto. En el caso de Bahía Blanca no estamos alcanzados por ingresos brutos ni por tasas municipales. Y aparte tenemos la posibilidad de mantener todo el stock de repuestos para poder hacer estas reparaciones, estos trabajos, de bienes del exterior, sin impuestos, sin CIMI, sin ningún tipo de trámite aduanero, aprovechando la extraterritorialidad, es decir, que estamos fuera del territorio. Entonces lo que decimos es, en vez de que se haga en Uruguay, que se haga en Argentina. Nuestra propuesta obviamente es en zona franca Bahía Blanca, después Neuquén tendrá su propuesta con zona franca Zapala y cada provincia poder desarrollarlo porque el régimen la verdad que es nacional, con lo cual las ideas son para todos. Entonces vemos tres líneas de oportunidad hablando del futuro. Hoy la realidad, logística, proyecto, menores costos ya lo tenemos.
Esto es lo que estamos viendo como un valor agregado, como algo distinto. Exportación temporales a zona franca para reparación. Reacondicionamiento o reparaciones previos a la importación. Esto nos pasó cuando estamos, antes de trabajar en la subzona, cuando les contaba que había muchas empresas que nos empezaron a solicitar espacios para carga de proyecto en zona franca. Y una empresa brasilera de equipo de perforación, que en ese momento traía en forma temporal, nos decía, bueno, nosotros esto nos tarda más o menos 25 o 30 días en salir los certificados de IMPO para poder hacerlo. Durante ese tiempo no podemos tocar el bien. Y después nosotros lo mandamos y tenemos que hacer un montón de reacondicionamientos menores sobre la mercadería. Guardabarros, barandas, bueno, nos explicaba una serie de trabajos que hacían. Que eso le implicaba tantos días de trabajo. Cuando le contamos que en zona franca podía solapar los dos plazos, es decir, mientras estás esperando el certificado, venía a hacer los trabajos. Y es más, hacerlo en condiciones más competitivas. Nos pidieron el espacio ya. En ese momento no lo teníamos. Ese fue uno de los casos que utilizamos nosotros como fundamento en nuestro plan de negocios y nuestro pedido también a la Nación para la habilitación de subzona. Cumplimiento de temporales como hub para reparación y oferta de la industria también. Hasta cierto punto, todos los equipos de perforación petrolera que estaban en régimen temporal iban a la zona franca de La Pampa en su momento. Nosotros todavía no estábamos habilitados en los años 90 y cumplían la exportación temporal. Y después se hacía un contrato nuevo, la empresa del exterior con el importador y volvía a ingresar. Eso hoy en día cambió, hay un dictamen de aduana que no lo permite hacer más y nosotros estamos diciendo por qué, digamos, porque la verdad que cuando va a ese lugar cuando la máquina termina su plazo de trabajo, lo que termina haciendo es ir a Chile o Uruguay y nuevamente se le hace trabajos ahí a la mercadería, con lo cual tiene mayor costo logístico de movimiento y nos estamos perdiendo todo un negocio, aparte en lo que es servicios. Entonces, ¿qué sentido tiene que no se pueda cumplir? Y ahí un poco, bueno, estamos trabajando. Todavía esa cuestión reglamentaria no está posibilitada en la tercera línea, pero tenemos, digamos, un avance importante en el tratamiento del tema. Y este es un caso también que nos sucedió en Bahía con una empresa también de primera línea que estaba tomando un caso para reparación de electrobombas sumergibles, que fue justamente este caso, es decir, yo necesito repararlas en zona franca y que sea el service center en Bahía Blanca. Y en ese momento nosotros no lo teníamos masticado este tema. La verdad que reparaciones no se venían haciendo. Hay cuellos de botella en cómo hacer la rebaja de insumos, pero la verdad que la ley lo permite. Entonces, a partir de ahí, nosotros somos muy conscientes. Cuando viene una empresa y nos dice necesito algo, lo analizamos a luz del régimen y le decimos sí se puede hacer. Por ejemplo, cuando vinieron los daneses con aerogeneradores, le dijimos vamos a tener la subzona para ustedes, pero todavía no existía. Confiaron en nosotros y lo conseguimos, con un trabajo muy importante con el puerto en lo que es obras, porque la verdad que fue un laburo a contratiempo y una inversión muy alta. Pero después hay otros casos en los cuales si yo veo que realmente se requiere una reingeniería de proceso, aunque sea una resolución de aduana, soy consciente que si la empresa tiene ciertos tiempos no le voy a decir que sí y después no poder cumplir. Con lo cual en ese momento le dijimos, mira, se puede trabajar, pero en forma inmediata no te lo puedo garantizar. Con lo cual esa inversión se fue para otro lugar, la perdimos y lo hubiéramos podido hacer, la verdad, si esto hubiera estado hecho de forma previa. Básicamente lo que permite trabajar un service center en zona franca es lo que les decía recién, ingresar los componentes del exterior sin prohibiciones económicas, cuotas ni carga impositiva, ni derecho de importación, ni tasa de estadística, ni impuestos nacionales, ni percepciones, digamos, IVA, adicional, ganancias, ingresos brutos, nada de eso. Efectúa la reparación de los equipos integrando con producción y agregado de valor local. El momento imponible es cuando el bien reparado entra a zona franca, entra al territorio aduanero general, es decir, estás como si estuvieras trabajando fuera del país desde el punto de vista aduanero, eso es lo que permite el régimen. Va a tributar bajo una ley de fomento con un CBIH, el certificado de importación de bienes usados de industria hidrocarburífera, o sobre valor agregado en el caso de expo temporal, que sería una similitud con la tarifa invertida. Tenés mejor estructura de costos por el régimen mismo, facilidad en transferencia de tecnología y aparte tenés una proyección al mercado externo. Nosotros hoy tenemos una empresa, una pyme en Bahía que trabaja hace muchos años en lo que es bombas y hoy en día está queriendo exportar a Chile, trabaja con zona franca desde el inicio, desde 2013, y lo que necesita hacer justamente es hacer el ensamblaje y trabajos en zona para poder mandar a Chile. Con lo cual, si nosotros ya estamos abasteciendo Vaca Muerta, claramente esa inversión y ese capital va a poder ser utilizado para proyectarnos a mercados externos. Entonces, estamos aprovechando los beneficios actuales de una ley que ya existe.
El tema extraterritorial es un diferencial, me permite hacer una política pública focalizada, es decir, yo el bien y el equipamiento usado lo tengo que traer de afuera, no puedo no permitir eso, pero le tengo que dar una herramienta a la pyme o a la empresa nacional para que pueda acoplarse a eso. Ya sinergia con los regímenes actuales, por ejemplo, exportación temporal. Hay una infraestructura ya instalada en todo el país, había una mención en la presentación anterior de todas las zonas francas habilitadas. Y alternativa de zona franca en puntos cercanos a la zona de explotación. Por ejemplo, el puerto natural de ingreso Bahía Blanca y ustedes en Neuquén trabajando con su zona franca Zapala. Entonces, básicamente esto es un solapamiento muy simple, es decir, zona franca Buenos Aires Sur, zona franca Villa Rosales, zona franca Zapala en la cuenca neuquina y en la cuenca cuyana también zona franca Mendoza, que también se está haciendo desarrollo de shale en aquel sector. Para que ustedes vean de un pantallazo la importancia del puerto en lo que es mercadería de importación para Vaca Muerta, para Neuquén y lo que es oil and gas, arena, bauxita, baritina, maquinarias, productos químicos, material de proyecto, en los dos sitios de carga general, el sitio 5 Puerto Galván y en el sitio 21 concesionado a Patagonia Norte, se han movido en 2018 245.000 toneladas. Y a largo plazo, nosotros creemos que sería interesante crear condiciones para la erradicación de industrias de bienes de capital que no tengan antecedentes de producción en el país, con beneficio de tarifa invertida y con lista de bienes y garantía de seguridad jurídica. Y esto sinergiando con la disposición justamente de que la empresa tiene que aprovisionarse de bienes locales. Hoy en día la ley de zonas francas permite industrializar bienes de capital que no registren antecedentes de producción e ingresarlos en el país. O sea, hoy en día, sin cambiar la ley, esto sería posible. Y otra cuestión que nos parece importante recalcar, nuevamente analizando el régimen en todas las necesidades y en todos los desarrollos que se vienen dando con esto y poder aumentar el potencial. Hoy en día, las plantas de licuefacción para monetización del gas extraído en Estados Unidos están estableciéndose bajo régimen de subzona franca. Fíjense, esto es actual, Boletín Oficial de Estados Unidos, año 2018, habilitando una y tenemos otros casos más relevados en los cuales cuando salgamos a vender ese GNL vamos a competir con estos. Más allá de los costos de explotación, obviamente, ¿no? Pero digo, a nivel de régimen aduanero, hoy en día se está trabajando en régimen de zona franca para lo que es la licuefacción a nivel mundial. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Estamos disponibles para lo que necesiten. El Puerto de Blanca con Stan. Ahora vienen las presentaciones del presidente del consorcio y del gerente de negocios. Y para lo que necesiten, acérquense con sus necesidades. Lo analizamos y le damos realmente respuesta para poder trabajar y para poder darle soluciones. Muchas gracias.